Con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central. Revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Comunidad de Cuidados. Un programa para compartir experiencias acerca del cuidado de nuestra salud. Conduce Carolina Muñoz. Muy buenos días, bienvenidos a otro episodio de Comunidad de Cuidados. Acá estamos para conversar de temas de bienestar y salud, y el día de hoy vamos a tratar temas que son bastante profundos, pero que son transversales a nuestra vida cotidiana, y uno de estos temas va a ser entre el cuidado y la ética. Vamos a estar hablando aquí con Álvaro Evia. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú, Caro? Bien. Oye, estábamos acá, vamos a conversar sobre algunos temas que tú has tratado. Álvaro es experto en ética. Experto. Bueno, sí, en verdad sí. Sí, pues eres experto yo en siempre me tiro para abajo, pero no, es real. Eres experto en real. bioética. Sí, que uno de repente le ponen títulos que no corresponden. Ese título sí corresponde. Sí, tu trayectoria lo dice. Estábamos conversando hoy día en la mañana sobre la bioética y cómo ha sido la historia de la bioética en Chile, que es muchas veces primero describirle un poco qué es lo que es la bioética y de qué se trata, y también que muchas veces en Chile la historia la conocemos a través de la parte más eurocéntrica, que desde la historia de cómo surgió acá la bioética en Chile. Si nos cuenta un poquito cómo es la historia de la bioética acá. Claro, sí. La bioética es una invención norteamericana, en verdad. ¿Sí? Eso es lo que dicen como los grandes autores, ¿no? Y todos quienes comenzaron con esto en Chile, o en Europa incluso, fueron a observar cómo sucedía el fenómeno en Norteamérica al comienzo, como a fines de los 60, comienzo de los 70. Entonces, claro, es una creación norteamericana y está imbuida de esa tradición, de esos sesgos también. Uh-huh. Entonces, todo eso se traslada a fines de los 80 y comienzos de los 90 a Chile, digo, claro. Entonces, la bioética en Chile comienza como bioética, digamos, como reflexión bioética, distinta a lo que se conocía como ética médica, uh-huh. Digamos que al comienzo de los 90. Sí, comienzo de los 90, mediados de los 90 es cuando ya entra y se institucionaliza la bioética en Chile. Digamos. ¿Y cuál era la diferencia más grande entre lo que era la ética médica y la bioética? La ética médica tiene toda una tradición, digamos que centrada en la relación médico-clínica, uh-huh. La relación médico-paciente, como se conoce, uh-huh. Y el modelo principal ahí es el modelo paternalista, digamos, ¿sí? Eso es como la ética clásica de la relación médico-paciente. Lo que hace la bioética es intentar superar esa relación paternalista. Y entonces, en el escenario de la toma de decisiones, incluir al paciente. Claro. Entonces, digamos que en lo médico, o la diferencia entre una ética médica y una bioética médica, es que el paciente entra en el escenario de la toma de decisión, claro, y son sus valores, su experiencia, su proyecto de vida lo que va a primar en la decisión. Pero la bioética también es más amplia que eso, uh-huh. Es más amplia que lo simplemente médico, como de la disciplina o la profesión médica. Entonces, claro, lo que se conoce como bioética clínica, por ejemplo, involucra a todas las profesiones de la salud. Sí. Claro. Todo tipo de investigaciones. Claro, y también ética de la investigación. Y bueno, y la bioética global también, que se conoce desde el comienzo también, que es la vinculación que hay de bioética con temas medioambientales o más estructural en términos de justicia distributiva. Claro, pero la diferencia central entre la ética médica y la bioética, yo diría que es ese paso que hay como el intento de superación del paternalismo a un modelo más deliberativo, donde las decisiones se ponen en la mesa y tenemos que construir una decisión, construir una solución.
Claro. Y esa construcción, en todo caso, igual tiene ciertas, quizás, conceptos que es como... Se piensa que hay una independencia o que se está considerando a la persona, pero muchas veces esa es un poco utópico al plantearlo, porque se deja de considerar que esa persona quizás toma esa decisión por el contexto donde está, por la influencia externa, política, social, etcétera, que esté pasando en ese momento, y quizás la decisión está tomada por ese contexto más que por sí misma. Claro. Claro, es la clásica discusión que hay en bioética de la autonomía, la autonomía del individuo, o del paciente, o de quien toma decisiones, digamos. Claro, lo que uno no tiene en cuenta es que cuando tomamos decisiones, las decisiones nunca son puras, digamos, en ningún ámbito, como todas nuestras decisiones están basadas en nuestra historia, ¿sí? En nuestras relaciones, en nuestros sesgos, como que no existe algo, por decir así, como la libertad pura o neutra o desnuda, que sea como la idea de libertad, es una idea, ¿no? Sí. La libertad siempre es determinación, es pura determinación. Lo que llamamos libertad en verdad es pura determinación. Nuestra historia nos determina, nuestro, qué sé yo, donde nacimos, nuestro lenguaje, nuestra familia, todo nos determina a tomar ciertas decisiones. En bioética, lo que se ha intentado hacer en bioética clínica es hacer una diferencia entre la autonomía de las personas y la autonomía de las decisiones. Y ahí se le hace una crítica a la bioética, claro, que se ha dedicado más como a la toma de decisiones autónomas que a la formación de personas autónomas. Claro, porque se supone que si formamos personas autónomas, esas personas van a tomar decisiones autónomas, o van a intentar hacerlo, digamos, o van a hacerlo con grados mayores de desarrollo moral, digamos. Pero la bioética se ha centrado como en tratar de establecer criterios o requisitos para que las decisiones sean autónomas. Entonces, finalmente, personas heterónomas, si cumplen ciertos requisitos, pueden tomar decisiones consideradas autónomas, digamos. Claro. Entonces, que no significa siempre que van a ir en pro de su bienestar, porque si no tienen el conocimiento, la autonomía no significa que tengas ese conocimiento para decidir sobre tu cuerpo. Claro. Y además, en este intento de superación del paternalismo, o de la relación paternalista, entre profesional de la salud y paciente, se ha pasado a otro modelo que es más bien como informativo, donde el profesional entrega la información y se retira, y es el paciente el que decide. Y el paciente decide con lo que tiene, ¿no? Como puede, digamos. Y se ha dejado atrás esta idea de que los profesionales de la salud igual son, o deberían ser, promotores de ciertos valores. Y responsables de... Claro, como por lo menos promotor del valor de la salud, digamos. E incentivar y tratar de persuadir al paciente de que hay ciertas cosas que son mejores que otras. Que son más óptimas, que son más prudentes, que son más razonables, que le van a llevar a un mayor bienestar. En cambio, claro, se ha pasado de este modelo como donde el profesional toma las decisiones, del modelo paternalista, y se va al paciente como un menor de edad, digamos, a otro modelo donde el paciente es el que decide y el profesional queda afuera, claro. Tú verás. Claro, como una especie de vendedor de seguros, así que te dan información y tú decides, claro. Sí. Si firmaste el consentimiento, es tu responsabilidad. Entonces, claro. Y tampoco funciona así. Y la bioética, claro, lo que intenta hacer, o lo que debería intentar hacer en verdad, porque no sé si lo está logrando, es llegar a un intermedio, un modelo deliberativo, donde el profesional exponga sus valores respecto a la situación, el paciente también, y juntos construyan una decisión. Entonces, la idea es la construcción, digamos. Claro. Y en esa construcción también promovemos la autonomía del paciente. Claro. Entonces, en cada decisión vamos aumentando grados de autonomía, digamos, de paciente, pero de profesional también. Porque también se habla mucho de la autonomía del paciente, pero se habla poco de la autonomía de los profesionales. Claro, y también necesitamos tener profesionales que tengan mayores grados de autonomía en su desarrollo moral. También es un asunto. Sí. Bueno, dentro de esa decisión como más autónoma profesional también existen los contextos. Porque cuando un profesional de la salud está en un contexto de urgencia, emergencia, como que se traspasa esa responsabilidad. Y ahí ya no, el paciente o el usuario, la persona, no está en capacidad de poder decidir.
Sí, Pero también va a decidir en pro de lo que él piensa, siente. En ética siempre es necesario el tiempo, digo. Tiene que haber un momento de reflexión. Si las decisiones tienen que tomarse de manera urgente y sin tiempo, entonces, claro, ahí lo que deberían existir son protocolos, ¿no? Claro. Como tenemos que seguir el protocolo. Entonces, claro, ahí habría que pensar cómo protocolizar esas decisiones con ciertos requisitos éticos, digo, para que las personas en determinadas situaciones de urgencia sepan cómo se va a decidir, digo, y qué criterios se usan. Pero sí, por eso cuando se enseña ética, se juega mucho, por ejemplo, a la idea de los dilemas, ¿no? Sí. Como el dilema del tren, el dilema de no sé qué. Y como ya, ¿y qué decidirías tú si no sé, si viene el tren ahí y tienes que decidir entre matar a 10 A o todas las matar, personas claro. o matar a uno, sí. Esos dilemas son muy artificiales porque la presión del tiempo no permite una reflexión acabada, digo. Y para tomar decisiones éticamente adecuadas necesitamos tiempo. El tiempo es como crucial en esto. Y si no lo hay, entonces tenemos que elaborar ciertos protocolos que tomen esas decisiones previamente, pero con la reflexión ya dada, digo. Claro. Y ese el asunto de los protocolos, claro, es un trabajo que deberían hacer en nuestro país los comités de ética asistencial, por ejemplo. Claro. Sí, que son como los organismos en las instituciones de salud que están encargados de intentar dar recomendaciones frente a problemas éticos que se dan en el ámbito clínico o sanitario. Entonces, claro, reciben casos de profesionales de la salud o de funcionarios o de pacientes, o también deberían estar, esa es su función, digamos, como de recomendación, pero tiene también una función de elaborar protocolos, una función educativa y también de elaborar protocolos para establecer estos requisitos previos. Claro, por ejemplo, en el área de trasplante existen hartos protocolos que tienen que ver con la ética. Claro. ¿Quién va a decidir? Si la familia, si la persona dijo que iba a ser donante, no iba a ser donante, si es voluntario, no es voluntario. Claro, pero hay casos recurrentes que se pueden manejar a través de protocolos. No sé, pienso en el caso clásico de un paciente testigo de Jehová que rechaza transfusión de sangre, claro, como un clásico de la bioética. Sí. En algunos comités tienen protocolos para eso. Sí. Yo conozco, por ejemplo, el Hospital de Viña, que hace mucho rato elaboraron un protocolo y lo elaboraron en conjunto con la comunidad de testigos de Jehová de la ciudad. Entonces, cuando llega una persona en esa situación, la gente sabe lo que tiene que hacer y toma en cuenta a la persona y sus creencias. No es un problema al cual se enfrenten sin ningún conocimiento. Y eso es bien interesante. Hay muchos casos en bioética que son clásicos y que son recurrentes y que deberían estar protocolizados, entonces. Sí, ahora, claro, un asunto es el protocolo en los casos recurrentes, pero también hay que aterrizar eso a la realidad y al contexto. Y la bioética también tiene que, o debería estar ligada mucho a la deliberación contextual también. Sí. Claro, entonces finalmente tiene que ser un protocolo muy territorial, específico. Claro, sí. No puede ser ampliado. Sí, puede ser otro problema también, que lo que comentabas como los consentimientos informados, por ejemplo. En muchos lugares hay consentimientos como estandarizados. Sí. Y esto dice que tiene que tener esto. Claro, y tiene como el espacio para ponga aquí como la condición o la enfermedad y después todo es lo mismo para todas las personas. Y eso no debería funcionar así. Bueno, de partida el consentimiento no se entiende como un formulario, sino que como un proceso dialógico. No es una hoja firmada solamente. No, claro, es un registro, ¿no? Claro. Pero no puede ser estándar. No. Y también se supone que es como un proceso de acompañamiento con la persona que va a participar, si es que quiere participar. Claro, es un proceso de toma de decisiones finalmente. Claro, se le dice, y de hecho ya decirle consentimiento informado supone la idea de que el paciente debería consentir. Claro. Y en verdad es un proceso de toma de decisiones. Eso es, con información, claro, como decisión informada debería llamarse.
no consentimiento, sí. Como que ya dijiste que bueno. Claro. Firmaste. Firmaste. Bueno, lo que siempre se dice es que el consentimiento informado siempre te puede arrepentir en cualquier momento, pero ya el hecho está prejuiciado. Te lleva a tomar una decisión hacia aceptar el participar en una investigación. Claro. Y además a quienes se le aplica este consentimiento informado y quienes participan generalmente de investigaciones en todo el mundo son personas vulnerables. Claro. O sea, es muy difícil que participen personas millonarias en una investigación de cualquier tipo. Claro, pero no solo en investigación, estoy pensando como en asuntos clínicos asistenciales. Como en toda intervención tiene que haber un proceso de toma de decisiones. Claro. Y eso yo no sé si, o sea, tengo la convicción de que no está ocurriendo adecuadamente. Me ha sucedido a mí, no sé, cuando nació mi hija, por ejemplo, el formulario de consentimiento me lo entregaron a mí y me lo entregaron cuando ya había nacido. O sea, yo no tenía que decidir nada en ese momento. Como yo no debería haber firmado eso. Claro. No era yo la persona que necesitaba esa información, ni tampoco en el momento en que me la dieron. Claro. Ni era el cuerpo que estaba teniendo ese hijo. Claro, yo no era yo, digamos. Se equivocaron de persona. Sí. Y así pasa también, como los momentos inadecuados en que se entrega ese papel. Creo que finalmente tiene que cumplir como con un estándar para la parte administrativa, que ni siquiera pierde el sentido de para qué está. Claro, y ese es el problema, que en los procesos de acreditación de calidad, claro, lo que piden es el papelito, cantidad de intervenciones, cantidad de papelitos, cantidad de firmas, claro, y que eso calce, digamos. El asunto es cómo se puede estudiar la calidad del proceso, digamos. Igual eso es complejo. Sí. Tendría que haber alguien ahí fiscalizando el proceso de entrega de información y todo eso, también es difícil, digamos. Entonces, claro, se apela al profesionalismo de las personas, ¿no? Y a la opinión también de la persona que fue intervenida o que estuvo hospitalizada. Claro. Y ahí también hay quizá hay desconocimiento de ciertas cosas que sobre la persona que está hospitalizada, que también no sabe en qué consiste, o difícilmente, quizás su opinión es más personal que de todo el proceso, porque es un instante que estás tratando de plasmar en un documento. Claro. Y sobre todo en un espacio de tener un hijo. Sí, ahí hay muchas vulneraciones, pues. O sea, yo recuerdo que cuando nació mi hija menor, nació con bajo peso. Entonces a cada rato le querían hacer hemoglucotest. Entonces cada vez que le pinchaban el dedo se soltaba la pechuga. Claro. Entonces yo le decía, ¿cómo va a subirle la glicemia si no la dejan comer? Entonces finalmente dijeron, no, es que venimos de nuevo, y era, no sé, cada una hora después, es como un protocolar, ya no me acuerdo cuánto eran los tiempos, era como cada una hora, cada 3 horas. Entonces dije, ya no más, así como que alcanzaron a hacerle 2 veces y dije, ya no más, o sea, toda la noche va a estar así, y si yo veo que hay algún signo de que no despierte, que no llore, que no haga nada, que no se mueva, yo las llamo, pero dejen que se acople, claro, y que pueda tomar. Y claro, y ahí me dicen, y ahí viene la amenaza. Pero va a ser responsabilidad suya si le pasa algo a su hija. Ok, le dije, gracias. Entonces, sí, pues es difícil, porque finalmente también hacen sentir esa culpabilidad. No es como un proceso de acompañamiento que van a ver y dicen, ya, bueno, no le vamos a tomar el hemogluco y vamos a venir a ver cómo está. Claro. Es como que ya se desligan de la cuestión. Entonces creo que en todos los procesos de consentimiento y procesos que tienen que ver como con recuperación, es importante que haya esa responsabilidad también, pues. No te podéis desligar, si igual va a ser responsabilidad de las personas que están ahí, pues. Y es difícil. Sí. Bueno, en general todo lo que está en torno de la idea o el concepto de autonomía es un asunto muy trabajado en bioética, digamos. En esta bioética clínica más normativa, más aplicada, más funcional, digamos. Se ha trabajado harto en el asunto de la autonomía, digamos. Y también está esta discusión ya más conceptual o teórica de si la autonomía es una cuestión individual o si es relacional. Y si es relacional, bueno, ¿cómo medimos eso?
cómo elaboramos toma de decisiones que tengan en cuenta lo relacional, digamos. Claro, sabemos que la autonomía es una cuestión relacional. Sí. Esa idea de la autonomía individual es un artificio, en verdad. ¿Sí? La autonomía siempre es relacional. Mi voluntad y mi libertad está configurada por mis relaciones. Sí. Mi identidad está configurada por mis relaciones. Digamos, no, tal vez podríamos incluso decir que no existe no hay un yo interior, por así decirlo. ¿Sí? El ser humano y su identidad es pura relación, ¿no? Sí. Y con respecto a eso, ¿cómo es entonces la construcción o cómo ha sido la construcción de la bioética en Chile? ¿Y por qué reaccionamos quizás de esas maneras o por qué se ha desarrollado de esta manera? ¿De dónde viene? Sí, la bioética se instala en Chile a fines de los 80, principalmente desde la academia. Hay como unos personajes clave, qué sé yo, Armando Roa en la Universidad de Chile, Juan de Dios Vial en la Católica, que eran médicos, profesores de las escuelas de medicina. Por ahí empieza la introducción de la bioética en Chile. En los 90 se institucionaliza en Chile y Chile es como el centro latinoamericano de bioética, porque se instala acá el programa regional de bioética de la OPS. Y se crea en Chile el primer magíster en la Universidad de Chile. Sí, lo conozco. Entonces, el año 94 más o menos en adelante, se crea ese programa aquí. Y desde... Bueno, y viene mucha gente desde el extranjero a formarse en Chile. El primer director del magíster fue Diego Gracia, que es como bioeticista español como de mayor prestigio, digamos. Que es algo así como el padre en habla hispana de la bioética. Entonces Chile es como un centro de la bioética latinoamericana fuerte, desde los 90 en adelante. Cosa que se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo. ¿Sí? O sea, de hecho, los magísteres en bioética, los pocos que existen, cada vez están como a la baja. Cada vez menos estudiantes. Claro, como que eso ha ido... Fue robusto en un momento y está a la baja nuevamente. Entonces la bioética entró por el lado de la medicina en Chile, que es como, digamos que igual la medicina es, o la disciplina médica tiene como cooptado el ámbito de la salud igual, ¿no? En todos lados. Entra por ahí y luego se institucionaliza, luego empiezan a surgir leyes en los años 2000. No sé, pensemos en nuestra ley de derechos y deberes de los pacientes, por ejemplo, que es del 2012 recién. Lo interesante de esa ley, por ejemplo, es que desde el 2012, que no hace mucho tiempo, se establece que legalmente los pacientes pueden rechazar tratamientos. Sí. Claro. De ahí para atrás, como que no... Y de ahí a que se acepte. Claro. Pero Depende del lugar. Recién en el 2012 se reconoce como el derecho de una persona de rechazar un tratamiento. Sí. Y hace poquito tiempo. Claro, entonces surgen en estas escuelas y ahí como decía, personajes clave, esto como Armando Roa, Juan de Dios Vial, Fernando Lola, Miguel Kotov, que para mí es como el central, digamos, porque siempre está como a la vanguardia del asunto, desde los márgenes un poco, pero siempre está ahí a la vanguardia. Y desde ahí se traslada a las demás escuelas del área de la salud. Sí, la bioética está muy vinculada a asuntos del área de la salud, pero siempre con esta como matriz médica. Sí. Entonces como que se intenta traducir la bioética médica a las otras profesiones. Y ese es un problema, porque no es lo mismo. ¿Sí? Las lógicas de cada disciplina no son iguales. Entonces, por ejemplo, todavía es difícil encontrar un texto de bioética en terapia ocupacional, por ejemplo. Sí. O en kinesiología. O incluso en enfermería. Sí, es difícil. Como que hay textos de ética en enfermería o bioética en enfermería, pero son traducciones de bioética médica hacia la enfermería. No hay, o yo por lo menos no conozco, un texto que surja desde la teoría de la enfermería, por ejemplo.
que tiene cientos de años y una historia muy rica y muchas autoras y autores, todavía no he encontrado una bioética que surja desde esas teorías. Es difícil de encontrar, creo yo. Yo la he buscado. Y de hecho, una de mis preocupaciones a corto plazo es o de mis proyectos es ir creando estas especies como de bioéticas disciplinares. ¿Sí? Y no traducir desde la medicina a otro lado, sino que pensar la bioética desde la profesión, desde cada profesión, desde sus valores, desde sus prácticas, desde su experiencia. Creo que esa es una pega que no se ha hecho. Y si se ha hecho, no está muy difundida, digamos. Claro. ¿Y cuál sería el beneficio con respecto a lo que está ahora de que exista una bioética disciplinar o de cada disciplina? Yo pienso que le haría más sentido a los profesionales. Sí, podrían adherirse mejor a ese tipo de ética. La entenderían mejor. Les haría sentido. Podrían ajustar mejor sus prácticas a eso. Creo que sería más fácil estudiarla también. No sé, yo he ido a cursos de ética en enfermería, por ejemplo, donde los casos que revisan son casos de medicina, no de enfermería. Sí. O los textos que le hacen leer son textos de bioética médica. Y entonces también las personas que están estudiando, los estudiantes, como que rechazan un poco eso también. Sí, o se alejan de lo que es la enfermería, de lo que es el cuidado, de lo que van a hacer como profesionales, porque también son contextos que quizás no se van a ver en ese escenario. Claro. Sí. Claro, yo he buscado esto, tal vez no lo he encontrado y existe, digo, no lo sé. Yo pienso que no. ¿Sí? Por ejemplo, he estado buscando últimamente en terapia ocupacional. Y hay artículos, claro, hay investigaciones pequeñas, pero no hay un texto que uno pueda ir y decir, ya, aquí está la bioética en terapia ocupacional, digamos, cuáles son sus fundamentos, cuáles son sus prácticas. Claro, lo que hay son códigos de ética de terapia ocupacional, códigos de ética, claro, que es otra cosa, es como deontología, es otro ámbito de la ética. ¿Sí? Distinto a la bioética. La bioética es dialógica, es deliberativa. La deontología es una cuestión meramente normativa, digamos, como obligaciones que hay que cumplir, ¿no? Sí. Otra cosa importante dentro del desarrollo de la bioética en Chile es también como la influencia que tuvo la Iglesia católica dentro de esto. Y bueno, yo creo que lo conversamos a la vuelta. Vamos a ir a una pausa. Vamos a ir ahora a escuchar una canción para volver a conversar sobre la bioética y cómo ha influido la Iglesia en ese desarrollo. Y ya estamos de vuelta en Comunidad de Cuidados, junto a Carolina Muñoz. Y volvemos acá en este segundo parte de Comunidad de Cuidados. Estábamos hablando sobre bioética y cómo ha sido la historia de la bioética en Chile. Estábamos hablando con Álvaro Evia, él es docente, es experto en bioética, y estábamos conversando ahora de cómo ha influido la Iglesia dentro de las decisiones, de cómo se lleva la bioética en Chile. No sé si tienes como alguna forma de mostrarlo quizás para la gente que nos está escuchando, cómo ha influido la Iglesia en esta... Sí, claro, como esta fuerza más conservadora, por así decirlo, tiene una fuerte influencia en bioética. Sí. La bioética, claro, parece ser un asunto bien académico, pero en verdad una de las tareas que tienen las personas que se dedican o que nos dedicamos a la bioética es como sacarla de ese ámbito, porque su sustancia, digamos, no es académica, ¿sí? Es una discusión, debería ser una discusión pública, ¿sí? Bueno, pero sabemos que en nuestro país el conservadurismo o las posturas más confesionales tienen una fuerza grande en todos los asuntos ético-políticos, ¿no? Entonces, claro, hay como en la discusión pública hay siempre representantes de la Iglesia o de las visiones más conservadoras ligadas a la Iglesia que están ahí presentes en las discusiones, ¿no? Sí. Por ejemplo, el cardenal actual
yo lo conocía desde antes porque él es experto en bioética también. Ujú. ¿Sí? Y claro, él tiene un máster, creo, en una universidad del Vaticano o ligada a ella, digo. Y claro, y tienen sus temas predilectos, ¿no? Que tienen que ver principalmente como con derechos sexuales y reproductivos, o con procesos de fin de vida. Digamos que esos son como los dos grandes temas que la Iglesia o las posiciones más conservadoras y confesionales discuten, ¿no? Y intentan influenciar ahí. Entonces hay una influencia que se puede ver en los discursos públicos, en las discusiones públicas, pero también hay una influencia como subterránea, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con representantes de la Iglesia o de una postura determinada, más confesional, sino que con personas que tienen estas creencias, ¿no? Y eso lo vemos en las discusiones parlamentarias, por ejemplo. ¿Sí? La mayoría de las veces en que hay leyes que están vinculadas con asuntos bioéticos, intentan o se traban derechamente por personas que tienen posturas confesionales, Sí. o más conservadoras. Lo vimos en la discusión de la despenalización del aborto en 3 causales, donde incluso hasta el día de hoy, después que la ley ya está promulgada y operativa desde el 2017, intentan siempre poner ciertos recursos para, qué sé yo, pues poner en duda la ley. Sí, pues acá me pareció, ¿no? El 1 de julio del 2024, Claro. la Conferencia Episcopal de Chile presentó un requerimiento formal ante la Contraloría General para frenar el nuevo reglamento del Ministerio, que regulaba la objeción de conciencia en la ley de aborto de 3 causales. Entonces, por ejemplo, claro, la objeción de conciencia es un reducto de donde se están agarrando los grupos Sí. conservadores o ya derechamente como grupos antiderechos, Ujú. para oponerse al ejercicio de esta ley, de la ley de despenalización en 3 causales. Entonces, claro, vemos así que hay, no sé, hay instituciones como Humanas, por ejemplo, la Fundación Humanas, que hacen como un mapeo general de Chile de dónde están las personas objetoras de conciencia, por ejemplo. Entonces, han mostrado que hay en regiones del sur, por ejemplo, en ciudades completas o en localidades completas, El 100%. todas las personas son objetoras, claro. Sí. Entonces, claro, eso supone una obstrucción al ejercicio de un derecho. Claro. No hay alternativa para las Claro. personas. Y hay investigaciones que muestran también que hablan de pseudo-objeciones. Porque se espera que los objetores de conciencia, por lo menos, sean objeciones legítimas, ¿no? Como que realmente sea una objeción basada en asuntos de fondo éticos, ¿sí? O morales o políticos, que sea. Estoy en contra de esto por mi postura o mi convicción religiosa o moral. Bueno, hay muchas de las personas que se declaran objetores que son pseudo objeciones, que objetan por ahorrarse el trámite administrativo, porque van a ser mal vistos en su comunidad local, porque no quieren llevarle la contra a la jefatura, Ya. porque les da lata llenar más papeles. Hay una investigación de la UFRO, sobre todo, que he revisado hace un tiempo, que habla de las pseudo objeciones, Mira. y es bien brutal eso, como hay un porcentaje grande de personas que objetan por asuntos administrativos, porque les da lata participar en el proceso, porque no les interesa, porque, qué sé yo, quieren evitar malos ratos con los jefes. Entonces, claro, el problema es que el formulario para declarar objeción no pide un argumento. Como uno se declara un objetor, qué sé yo, marcando una casilla como yo soy objetor, listo. Nadie me puede preguntar. No exige ningún tipo de argumento. Entonces, claro, cuando hablamos de esto de autonomía de los pacientes y también hablamos de autonomía de los profesionales, claro, uno puede entender la objeción de conciencia de alguien, Sí. es como puede ser hasta razonable, digo. Pero si no hay argumentos, ¿cómo puedo evaluar eso? Claro. Y después cuando llegue esa persona, ¿cómo va a ejercer su autonomía a decidir que quiere abortar? Claro. Y que está dentro de la ley. Claro. Entonces, ahí ya hay una autonomía por sobre otra. O sería la del... Claro, entonces se hablan de objetores de conciencia, pero también se hablan derechamente como de obstructores de derechos, ¿no? Sí, sí, habíamos...
Ese es un asunto. Lo otro son con los procesos de fin de vida. No sé, la ley que se conoce como ley de muerte digna, que ya ha pasado varios trámites y pasó por el Senado en el gobierno pasado, al final, ahora ya está entrampada en el Congreso. Y no creo que avance, digamos. ¿Sí? No pronto, por lo menos. Y eso es por algunos de los representantes políticos que tenemos que son conservadores, sí, derechamente. Y es legítimo, digamos, que lo sean, ¿sí? Pero tal vez podrían explicitarlo, ¿sí? Para entender bien de dónde vienen sus objeciones, digamos. Claro. Cuando poder discutirlo, digamos. Es que eso se puede discutir con alguien conservador. De verdad que es una pregunta, sí. Que no viene como porque una persona que no es conservadora puede discutir con una persona no conservadora, porque tiene la amplitud de que aceptan muchas decisiones, pero el ser conservador te hace tener como casillas, sí, claro, que en algún momento sirve. Claro, debe haber personas que son un poco más abiertas, pero ¿se va a llegar a algo? Es complejo como... Sí, por eso es que los problemas bióticos deben enfocarse desde varios puntos de vista. Pensemos en el problema del aborto, por ejemplo, que es como clásico, ¿no? Entonces, claro, hay un enfoque de derecho donde se enfrentan grupos conservadores, conocidos como pro vida, por ejemplo, frente a los grupos pro elección o pro derecho. Y claro, ahí lo que se enfrenta son como convicciones de ambos lados. Pero y ahí en esa discusión el asunto central es como cuándo comienza la vida humana plena, por decirlo así, ¿sí? Cuándo comienza la vida de una persona. Y como el estatuto moral es una cuestión que está basada en convicciones, o sea, cuando valoramos a algo o a alguien con el valor de la dignidad y cuando establecemos que es persona, esa es una decisión ético-política. La dignidad no es algo que podamos medir con ningún instrumento, ¿sí? No es algo objetivo, es una decisión, es una construcción. Entonces, esa discusión queda entrampada, porque hay personas que piensan que eso está desde la concepción y otras personas que piensan que no está desde la concepción, sino que en algún momento del desarrollo. Bueno, hay otros enfoques para ver ese mismo problema. Está el que se conoce como enfoque de exigibilidad, por ejemplo. Que la pregunta ya no se centra en el embrión, sino que se centra en qué podemos exigirle legítimamente a una mujer cuando está embarazada. Y entonces de ahí surgen las ideas de causales, por ejemplo. Entonces los distintos problemas de la bioética pueden verse desde distintos puntos de vista. Claro, si nos paramos de una postura conservadora, confesional, dura, digamos, es difícil avanzar. Sí. El problema es que esos individuos no reconocen el derecho de otros también, ¿sí? Como que las convicciones son personales y son legítimas, pero no pueden ser traspasadas a otros, ¿sí? Claro. Menos en términos legales, como las convicciones de un grupo no pueden imponerse o no deberían imponerse frente a otro. Debería ahí primar un poco la idea del liberalismo más procedimental, digamos, ¿no? Como el Estado con cierta neutralidad, digamos. Un Estado laico. Un Estado laico como se supone, claro, que es Chile. Claro. Ahora, no sé, tampoco soy muy amigo de la neutralidad del Estado. Como que pienso que hay cosas que son... Que hay que responsabilizarse un poco. Claro, pienso que hay cosas que son buenas de por sí, digamos. ¿Cómo cuáles? ¿Sí? O cosas que son malas de por sí también. No sé, por ejemplo, la prostitución, por ejemplo. Pienso que es un asunto que no es beneficioso para nadie. ¿Sí? Que no es una decisión, dices tú. Claro. O sea, es una decisión. Sí, pero basada en... Pero no una decisión libre, digamos, como autónoma. Es una decisión que te lleva a ciertos
momentos de la vida y... Claro. O sea, si nadie... o sea, hay otra discusión, como que voy saltando de discusión en discusión, digamos, pero está esta idea de que, claro, en el ámbito sexual el consentimiento es como lo central, ¿no? Entonces, cuando hay consentimiento es legítimo, digamos, o es adecuado, qué sé yo. Pero hay otras posturas que dicen que el asunto no es el consentimiento, sino que el deseo. Como claro, yo puedo consentir algo, pero no desearlo. Entonces el rollo es como tenemos que atender al deseo y no a la decisión, digo. No a la voluntad, sino que al deseo. No sé si me explico, digo. Sí. Entonces, claro, tal vez sea difícil que alguien desee ser explotado sexualmente. Y por eso... Pero sí puede ser alguien que lo decida, digo. No puede alguien decidir hacerlo, pero en el fondo no lo desea, digo. Entonces tal vez hay que atender al deseo y no a la decisión. Es otra discusión, digo, pero bueno, hay cosas que esto puede sonar muy conservador, pero es una convicción personal que tengo, digo, como que hay cosas que son malas de por sí. La explotación es mala de por sí, ¿no? Sí. En todos sus ámbitos, digo. No sé, la pornografía, por ejemplo. No le contribuye un bienestar a nadie. Sí, de hecho hay estudios también de la exposición temprana, de cómo afecta el cerebro. Y en esas cosas pienso que los estados no deberían ser neutrales. ¿Sí? Y ahí tal vez, claro, volver como a... No sé de qué modo no ser neutral ahí, o cómo regular eso. Pero en ese sentido, claro, la bioética también tiene que... No puede ser imparcial. ¿Sí? Tiene que atender a su contexto y a sus problemáticas. Y hay valores que deberían resguardarse. Personalmente no me gusta la idea de neutralidad, ¿sí? O de imparcialidad. Pienso que hay que jugársela, ¿no? Y ese jugársela significa discutir con otros que se la están jugando por otra cosa, ¿sí? Uh-huh. Claro. Y claro, tal vez las reglas de ese juego deban ser imparciales. Pero no sé, pero ¿cómo puntúas quién va a ganar ese juego? Claro, sí. Está difícil, porque finalmente alguien se tiene que tomar una decisión. Sí, claro. Entonces, ¿cómo vas puntuando aquí? Claro, y ahí tal vez deba primar esta idea de que las convicciones de un grupo no pueden ser obligatorias para otros. Uh-huh. Entonces, tenemos que hacer leyes que no sean restrictivas, sino que sean un poco más como que abran la posibilidad, ¿sí? Y ahí cada grupo decidirá, o cada individuo decidirá según sus convicciones. Claro, que es lo que se espera como en salud pública, claro, principalmente, pero que es difícil cuando hay un gobierno que es conservador. Claro. Porque se quiere imponer ciertas cosas. Claro. No se espera, y es también lo que te comentaba, esto de cómo se conversa con una institución que es conservadora. Claro. Porque no hay un espacio para conversar. Sí. Hay una imposición. Bueno, claro, en bioética, por eso la bioética no es política derechamente. Sí. Sí, como que ese otro lado impositivo se llama biopolítica. Uh-huh. ¿Sí? La bioética es deliberativa, o debería aspirar a serlo. ¿Sí? Pero es influenciada por la biopolítica. Sí, claro. O sea, está en tensión con eso, ¿no? Y una de las características principales de la bioética es que propone métodos de toma de decisiones, métodos de deliberaciones. Y entonces, claro, en esos métodos tiene ciertas reglas de esos métodos, y ahí toda persona o todo grupo que tenga la intención de discutir realmente tiene que someterse a esas reglas. Claro. Claro, que es un poco la tradición de la ética del discurso, qué sé yo, de Habermas, que falleció hace poco tiempo, o de todo ese grupo de la Escuela Frankfurt, qué sé yo, de ética comunicativa, ética dialógica, éticas contemporáneas, digo, ¿sí? Uh-huh. Que intentan buscar modos adecuados de decidir, digo, de decidir normas, de decidir modos de acción, cursos de acción, qué sé yo. Una de las distinciones que la bioética tiene también, de esto que decíamos como la ética tradicional, o la ética médica, es que propone procedimientos para tomar decisiones. ¿Sí? Que
Que le da una estructura. Claro, que no es una reflexión. Y ese es otro problema que tiene la bioética, que se liga mucho a la filosofía, y por lo tanto a esta idea de que la bioética es una reflexión en abstracto de ciertas cosas, de ciertos conceptos. Pero no, la bioética es, o debería ser, un modo de buscar soluciones a problemas. Y para eso proponen ciertos métodos y procedimientos. Y en esos métodos caben todas las personas que tengan la intención de solucionar y de discutir, digamos. Si uno no va con la intención de discutir, entonces no puede participar en el diálogo, ¿no? Sí. También habíamos estado conversando de este caso de la sanadora, que estaba como saliendo un poco como ejemplo de masivo de la sanadora de Maipú, ¿era cierto? Es argentina. Bueno, es argentina, claro. Pero fue como al templo votivo de Maipú. Sí, claro. Yo no sé cómo eso agarró tanto vuelo, ni cómo fueron los permisos, ni cómo, o sea, no, yo me acuerdo de la noticia, pero cómo una situación de ese tipo escala tanto y gente viajando de todas partes y un apoyo transversal sin cuestionamiento, sin mucha reflexión. Ahí no hubo reflexión. O sea, después, quizás posterior, pero una persona que dice que sana, que va a un espacio que es religioso, claro, porque ahí se entremezcla un poco esto de la sanación un poco más como, no es religioso, es como, no sé, ni siquiera era como asociado a algún tipo de creencia. Creo que la sanadora era de Rosario, ella dijo que sanaba. Un cierto grupo de personas decía que habían sido sanadas, claro, y se hizo famosa y la trajeron. Claro, no sé si era específicamente religiosa, pero claro, era como una sanación espiritual, ¿no? Claro. Y claro, mucha gente acudió a eso. Entonces hubo en esa época una discusión pequeña, pública, y casi como epistemológica, así como del valor o por qué el conocimiento científico tiene más valor que el conocimiento, no sé, espiritual de esta sanadora, digamos. Claro, aquí ella... Una cosa vale más que la otra, digamos. Y ella era una laica católica fundadora de una agrupación. Claro. Soplo de Vida se llamaba. Entonces, que ella tenía carisma de sanación. Claro. Y era avalada por la Iglesia Católica. Entonces, claro, atendió familiares de futbolistas, atendió a Messi. Por eso era. Entonces, claro, también aquí hay un cruce de cosas, porque es súper difícil que temas que son más profundos, por decirlo de alguna manera, acá se hizo famosa porque se entremezcló lo religioso con los medios de comunicación, y cómo eso pudo agarrar tanto vuelo que vino a Chile y de puertas abiertas en una iglesia católica. Sí, entonces, siendo como pagano, por decirlo de alguna manera, que una persona sanando, una persona laica sanando a otro, ya sea de manera espiritual o no espiritual, o a través del diálogo. Fue extraño. Sí, en esa época hubo una discusión. Bueno, cada cierto tiempo ocurre algún hecho que hace como salir a la bioética de su claustro, digamos, ¿sí? Y las personas que se dedican a la bioética como que tienen su momento. Claro, tienen su momento y sacan alguna carta al director o la entrevistan, si es que tienen suerte, en algún medio. Claro, de 5 minutos. Claro, y después vuelven como a su... Se guardan. Sí, eso es un problema porque... Florecen y después se esconden. Es un problema porque la bioética debería estar presente todo el tiempo en la discusión pública. Bueno, tampoco es que dependa de esas personas, digo. Claro. Sí, pues la agenda no la pero claro, lo que se criticaba en esa época específicamente era que esta sanadora decía que la culpa de esas personas de estar enfermas era de ellas, digamos. Como que había una especie como de mala voluntad o mala conciencia que las hacía enfermarse, digamos. Entonces los mismos individuos eran culpables de su enfermedad, que sea de enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Sí, como hay muchas corrientes que tienen que ver como con que tus pensamientos te provocan, claro, y nos estamos pasando.
Ahí después hablamos de la sanadora. Sí. Bueno, es complejo el tema de la bioética. Es interesante también cómo es la historia y cómo nos ha influido en Chile. Y yo creo que la próxima semana seguimos conversando sobre bioética. ¿Ya? Gracias a todos y a todas por estar presentes, por habernos acompañado en estas reflexiones de bioética o la ética en cuidado y en salud. Sí, fue como un popurrí de sí, cosas. fue un popurrí, pero fue interesante, fue entretenido. Ahora los vamos a dejar con la última canción de hoy, It's My Life. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Comunidad de Cuidados, un programa para compartir experiencias acerca del cuidado de nuestra salud, junto a la compañía de Carolina Muñoz.